Ya tuvimos los primeros fríos, estamos ahí un día sí, un día no. Algunos ya han prendido las estufas en sus casas. Las revisan todos los años, se dedican a llamar al gasista matriculado. Le preguntamos a la gente y esto nos decía. ¿Con qué se calefacciona en su casa? Bueno, tengo un radiador. Con eso. ¿La miró con cariño el viernes? Con cariño. La verdad que sí, sí. Está con bufanda, todo. Todo bien preparada porque, lógico, estamos acá frente al río y... ¿Hay que revisar las estufas, la calefacción todos los años? ¿La chequea? Eso, sí, hay que revisar. Eso es muy importante. Con estufa a gas. ¿Son de chequearlas todos los años? ¿Cómo se cuida? Sí. Ya estaba chequeada, así que ayer ya la prendí. Eso te iba a preguntar, ¿ya la viste con cariño? Sí. Ya llegó la época de la estufa, pararse al lado de la estufa. Con salamandra los fines de semana, que no tenemos tiempo para hacerlo, y con gas. ¿Sos de chequear las conexiones antes de empezar la temporada de invierno? Sí, es lo que recomiendan. ¿Todos los años? Casi todos los años. Todavía no hemos sentido el frío en casa, pero bueno, el sol está agradable y hay que abrigarse, porque con las tarifas hay que cuidarse. ¿Qué tenés, estufa a gas o eléctrica? A gas. Sí, hay que chequearlas todos los años, hay que contratar a gasistas matriculados. Por suerte mis hijos son técnicos y son bastante estrictos en eso, así que tengo gasista de confianza matriculado. Tenemos gas natural en todo el departamento, así que calefaccionamos con gas natural. ¿Ya aprendió algo? No, todavía no, tenemos tiempo, no nos vamos a anticipar al frío que va a venir julio, agosto, tenemos tiempo aún. Precavido, no hay otra palabra, y hay que ser precavido y tomar lo más que podamos en seguridad para vivir tranquilos en casa. Allí escuchábamos a la gente y ahora queremos escuchar a los profesionales. Sí, tal cual. Tenemos el termómetro social y algunas precisiones que nos llegan desde el móvil. Juan Guido Yacaglia, adelante vos. Bueno, vamos a ver cómo podemos empezar a tomar también conceptos y tips para tenerlos en cuenta a la hora de poder, como bien contaban, prender las estufas. Yo sé que hay muchos ahí que estaban contando que ya las prendieron o que algunos las miran hoy un poco con cariño, teniendo en cuenta que las temperaturas a lo mejor empiezan a ser un poquito más bajas. Pero teniendo en cuenta que todavía no ingresamos en ese periodo en donde son fríos realmente mucho más fuertes los que vamos o estamos pasando, bueno, vamos a poder dar algún tipo de tips acá para empezar a entender un poco qué tenemos que hacer a la hora de poder prender las estufas. Estamos con Mara Ferrari. Mara es gasista matriculada. Viene a contarnos también un poco sobre estos conceptos que tenemos que tener en cuenta, Mara, porque claro, viene el invierno, precisamente empiezan a venir las temperaturas, uno prende las estufas y hay muchas veces que no estamos dándole el cuidado que realmente tenemos que darle. ¿Qué tenemos que hacer primero antes de prender las estufas? Bienvenida. Gracias. Bueno, buen día, antes que nada. Antes de prender las estufas lo que tenemos que tener en cuenta es que, o cuando las prendemos, en realidad, es que la llama esté completamente azul, celeste. ¿Viste? Hacemos como directamente, decimos, prendemos, ¿cómo tiene que estar? Azul. Bien, entender que también las rejillas de ventilación son parte de la instalación. Entonces digo, prendo estufa, automáticamente miro las rejillas, ¿están tapadas? Porque a veces suele decirnos a la gente, che, las tapamos por el frío. Bueno, no. En realidad tenemos que ser conscientes de que las rejillas de ventilación son parte de la instalación. Entonces, por la inferior ingresa el aire, por la superior egresa. ¿Qué pasa cuando la llama está amarilla? Ahí estamos entendiendo que no hay una combustión completa. Entonces sale el monóxido de carbono, que eso es lo que llamamos la muerte silenciosa. Entonces hay que tener atención con eso. Detrás de cámara, por ahí hablábamos que cuáles son las alertas que tenemos que tener para esto. Viste que mirás la estufa y hay a veces un dejo de algo negro, pero apenas. Bueno, eso es el monóxido de carbono que ya se está impregnando en la pared. Entonces esa es una alerta importante para tener en cuenta. Al igual que los conductos de evacuación de gases. Viste, en el calefón tiene el conducto y ahí a veces también tiene un dejo de eso negro. Bueno, eso es una alerta.
Bien. Bueno, a ver, estamos por supuesto contando las alertas de las estufas a gas, ¿no? Esto es importante. Ahora vamos a ir dividiéndolo, vamos a hablar de gas, vamos a hablar también en un ratito de calderas y de eléctricos. Pero teniendo en cuenta esto que vos decías y estas recomendaciones y puntos a tener en cuenta, Mara, están tapadas durante todo el verano las estufas, es la realidad. Bueno, y recién contabas que hay que tener en cuenta esto para la hora de funcionar, pero es importante que antes, por ejemplo, de poner en funcionamiento llamemos a alguien especialista, que no nos larguemos directamente a prenderle y ya está. Mira, lo interesante es como en todo, si está un auto parado, lo ideal es que lo lleves al mecánico. Si está una parte de la instalación de gas que no está funcionando, es importantísimo chequear. La instalación de gas siempre está funcionando, es decir, siempre pasa gas. Entonces, ¿cuál es el momento de chequearlo? Y aprovechando de que prendemos las estufas, entonces hacemos el chequeo de las estufas mediante un gasista matriculado, le podemos exigir la matrícula, podemos googlearlo, buscar cuando nos dice el número de matrícula, esa por la vecina que por ahí dice cómo corroboro de que sea gasista y que sea matriculado. Y lo otro es cuándo o qué tengo que tener en cuenta. ¿Cuándo? Es cuando los vamos a encender. En esta época mayormente sucede eso. Porque después la prendés y pasa, ¿viste? Pasa y no llamo más. Bueno, entonces llamamos a un gasista matriculado, nos fijamos que esté todo ok, que las válvulas de seguridad funcionen, que corten, que, como vos decías, están tapadas o se llenan de tierra, no funcionan bien, ¿viste? Hacen un olor extraño cuando la encendemos. Bueno, esas son todas alertas, ¿no? Hay que tener en cuenta. Mara, ¿las estufas tienen una fecha de vencimiento? ¿Hay que cambiarlas? ¿Cada cuánto hay que cambiarlas? No tienen fecha de vencimiento, tienen una vida útil, más o menos entre 10 y 15 años, pero si nosotros le hacemos los chequeos correspondientes todos los años, tal vez podemos alargar un poquito más la vida útil, unos 5 años más. Hablábamos de los termotanques, que esto es importante destacar. Los termotanques lo que tiene es una vida útil extensa si le cambiamos el ánodo de magnesio. Entonces, cada 8 meses más o menos a los termotanques, si hay que hacerle un cambio de, mayormente lo conocen como barra de magnesio, estábamos hablando bien, es un ánodo, es una barrita que se lo llama el gasista matriculado, te lo cambia y eso hace que extienda la vida útil del termotanque. Lo lógico sería cambiar, por ejemplo, las estufas, decíamos, hacer un chequeo todos los años de las estufas. Sí, eso es lo ideal. Lo ideal, porque en realidad más que nada porque hay que hacer una limpieza, ¿viste? La limpieza, ponerla a punto, nosotros llamamos así, limpieza y puesto a punto de un artefacto a gas, que bueno, si estuvo tapado tiene tierra, es como un auto, lo volvemos a comparar con lo mismo, que no funciona, bueno, le hacemos un chequeo rápido. Muy bien. Bueno, hay algunas viviendas, hay algunas que tienen, por ejemplo, el sistema de calefacción, por ejemplo, por caldera, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para esas viviendas? ¿Qué es lo que tenemos que conocer antes de poner en funcionamiento? Mejor dicho, también poder controlarlo. Ajá. Antes de poner en funcionamiento, las calderas funcionan más o menos similar a un calefón. De hecho, algunas son similares, características técnicas. Vos ves y parece que fuera un calefón y es una caldera. Entonces, tener en cuenta siempre el color de la llama. Eso es lo fundamental. Después hay algunas calderas que son tiros balanceados. Entonces, como por ahí sale calorcito, en el invierno lo que hacen niditos de paloma. Entonces, bueno, eso lo puede chequear. No hace falta que llame un matriculado, sino que el vecino puede mirar a ver si hay nido y sacarlo y limpiarlo, porque eso hace que la combustión se produzca bien porque ingresa aire y que el monóxido de carbono, en caso de que esté funcionando mal, salga también por ese lugar. Al estar obstruido, lo que sucede es que si no está bien sellado de manera estanco, va a empezar a salir en el ambiente. ¿Cada cuánto también se controla? ¿Cada todos los años, digamos, las calderas? Todos los años también, todo, así es. ¿Y qué pautas de alarma? ¿Hay alguna pauta de alarma que tenemos que tener en cuenta? La pauta de alarma es como similar a la de un calefón. No está calentando bien, esto me parece que no tiene la potencia, enciendo la canilla y mira, esto sale tibio. Bueno, esa es la alarma también. Y en un calefón, que no dijimos, puede ser que, por ejemplo, lo enciendan y no encienda automáticamente. Eso también es una pauta. Viste que tarda un poquito en encender y hace como una explosión. Eso es una pauta también. Ahí puede haber pérdida. Hablando de pérdida, lo que también tenemos que chequear, creo que lo dije, pero que la persona que llama al matriculado se lo tiene que decir. Mira, ¿te podés fijar si la instalación tiene pérdida o no? ¿La chequeamos? ¿Hacemos esto de paso?
Excelente. Pasamos a las estufas eléctricas, también que hay muchas. A ver, ¿cuáles son, por lo menos, las cosas que tenemos que tener en cuenta? Alguna vez, digamos, tenemos muchas veces las estufas que las enchufamos y que posiblemente durante mucho tiempo no hayan funcionado y por ahí agarramos y la prendemos nuevamente. ¿Hay que tener en cuenta algo a la hora de prender esas estufas? Vos dijiste algo crucial, es enchufar. Me parece que el tema está ahí. Primero, tener en cuenta ahí al técnico electricista, ¿no? Eso en primer lugar. ¿A quién llamamos? Pero sí, la alerta es ¿a dónde lo enchufo? Lo enchufo en un toma que tengo que entender que esto funciona bien, que la toma donde estoy enchufando, y no tengo que enchufar tampoco otro aparato. A veces se le ponen triples y dice, bueno, de paso enchufo el cargador. No, para nada, en absoluto. Sí o sí tener en cuenta enchufarlo en un lugar seguro. Después, la estabilidad de esa estufa. Mayormente, viste que a veces ponen prolongaciones o alargues. Bueno, eso tampoco es conveniente hacerlo. Y que esté en un lugar seguro, viste, que no se lo lleve. Mirá qué importante que es a veces que no se lleve por delante esa estufa la mascota, ¿viste? Porque a veces no tiene un buen soporte. Entonces, los niños lo llevan por delante. Entonces, esos son pequeños detalles de seguridad que hay que tener en cuenta. ¿Tenemos que tener en cuenta en algo en el momento que está funcionando, prestarle atención a algo, Mara? Si las velas no encienden del todo bien, ¿viste? O si hay una vela quemada o qué está pasando, esto también lo mismo. No está calentando bien o tiene una baja potencia, ir enseguida a chequear el enchufe. Perfecto. Bueno, ¿te seguimos también algunas recomendaciones a través de las redes sociales? Ajá. Dale, sí, es instalaciones.ferrari. Ahí pueden encontrarnos, instalaciones.ferrari. Por ahí lo que van a ver cosas que vamos subiendo de las cosas que hacemos. Y dicen, mirá mamá, por ahí mi hijo me dice, ¿qué hay en tu celular? Hoy todas fotos de instalaciones. Y bueno, es eso. Perfecto, Mara, muchas gracias por venir. Dale, gracias a ustedes. Bueno, Mara Ferrari entonces, esa es Gasista Matriculada, entre otras cosas nos viene a traer estas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder calefaccionar los hogares. Se vienen seguramente próximas semanas, posiblemente recién en mayo vendrán los fríos a lo mejor un poco más intensos y seguramente la gran mayoría va a empezar también a buscar los elementos de calefacción. Bueno, lo importante es conocer los conceptos, los cuidados que tenemos que tener con cada una de las calefacciones predeterminadas que tenemos en las viviendas. Algunos tienen estufas a gas, otros tienen calderas y otros tienen también estufas eléctricas. Por eso es importante también escuchar cada una de las recomendaciones que nos trajo Mara para no tener ningún tipo de inconvenientes en esta temporada de invierno y de frío que seguramente vamos a tener.